Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les envío un saludo a todos mis suscriptores y a todos ustedes que están viendo este video. Ya estamos aquí con otro video. En este caso es un video muy corto y sencillo. O bueno, tal vez no tan corto. Se trata de un conversor de bases numéricas en JavaScript con Vue. Ya tiene un tiempo que lo publiqué, pero no había hecho un video sobre esto. Es un conversor que convierte de binario a octal, a decimal y a hexadecimal. O bueno, en pocas palabras, convierte de cualquier base, de las 4 que hay aquí listadas, a cualquier otra base. Es decir, de binario a las demás, de octal a las demás, de decimal a las otras, etcétera. Por ejemplo, aquí en decimal, no sé, el número 255. En binario es este, en octal es este, en decimal pues obviamente es este, y en hexadecimal es este. Y por ejemplo, ya que sabemos que el binario es el 255, si yo pego este número y lo convierto desde binario, ya me está dando aquí el decimal y el hexadecimal. Y lo mismo, por ejemplo, para el hexadecimal, si pongo F es 15, si pongo FF es 255 y así va subiendo, ¿no? Entonces este conversor convierte de cualquier base a cualquier base. En este caso, por ejemplo, se puede copiar. Me dice aquí copiado al portapapeles. Yo puedo pegar después este, por ejemplo, desde binario y me está dando todo. Vamos a ver cómo es que funciona este conversor. Lo he hecho con el lenguaje de programación JavaScript y con el framework Vue. Para el diseño he utilizado Bulma. Entonces vamos al código. No sin antes te recuerdo que me ayudaría bastante si compartes este video y te suscribes. Si le das like, me ayudas bastante a seguir creciendo. Y bueno, vamos al código. Ok, como decía, la página es muy sencilla. Vamos a comenzar viendo el código HTML. Tenemos el típico, bueno, la típica plantilla HTML5. Tenemos las metas aquí. En este caso, estas de Twitter Image, Twitter Description, etcétera, son para generar la vista previa en Twitter, para generar la vista previa en Facebook, etcétera. Tenemos el título y bueno, aquí estamos cargando a Bulma, a Font Awesome y a Vue. En este caso estamos utilizando Font Awesome para estos iconos y para estos del portapapeles. Bueno, de ahí definimos una sección, bueno, un div con clase section, es propio de Bulma. Y definimos un div con id app. Este id nos va a servir para cuando estemos con Vue, poder aquí ligarlo. Entonces mostramos el título y tenemos aquí un if. Este se va a mostrar en caso de que no esté la variable mostrar notificación. Este mensaje que es el aviso normal, este amarillo. Y cuando se copia, se pone esta variable en true. Entonces se muestra el de copiado al portapapeles por unos segundos y ya después se vuelve a poner esta variable en false y ya se oculta y se muestra el color amarillo. Y bueno, después de eso tenemos el input, que es desde dónde se va a convertir. Tenemos aquí el vModel, que es el número. En este caso tiene el autofocus para que tan pronto entres y ya esté enfocado. Fíjense en el vModel, que va a referirse a él después desde Vue. Ahora, vemos aquí igualmente un radio, que el vModel es base seleccionada para todos. Ya solo que aquí cambia el value. Aquí es 2 porque es base 2, aquí base 8, aquí base 10, aquí base 16. Todos tienen el mismo name porque son el mismo, bueno, pertenecen al mismo grupo de radios. Lo único que cambia es el value. Y después tenemos aquí el diseño de los resultados. Por ejemplo, este es un botón que no hace nada, pero muestra este colorcito y este diseño con el input. Entonces tiene eso, tiene el vModel que va a tener es binario, pero es de solo lectura. Es un input al final de todos, pero no podemos escribir nada en él. Sí podemos copiar, sí todo, pero no podemos modificarlo. Y también tenemos el de copiar al portapapeles. En el clic de este botón se va a invocar al método copiar al portapapeles pasándole binario. Y binario es este vModel que tenemos, es decir, le vamos a pasar el valor que tenga el input. Y lo mismo para lo demás, para el octal, para el decimal y para el hexadecimal. Y ya finalmente tenemos el footer con los créditos, con todo eso. Y también el script que va a hacer que funcione todo esto. Entonces ya tenemos la plantilla, vamos al script. Entonces creamos una nueva app de Vue. El elemento va a ser el que tenga el id app que ya vimos anteriormente. Y tenemos la data. La base seleccionada por defecto es 10. Yo por ejemplo aquí le pongo 2. Por defecto me va a mostrar el binario al inicio.
está seleccionado binario y ya puedo convertir, ¿no? Bueno, en este caso el 2 no es válido. Entonces esto indica la base. Por defecto es decimal. Y binario, octal, decimal y hexadecimal son cadenas vacías. Por ejemplo, si binario tuviera algo, se mostraría directamente en el input tan pronto cargara. Por eso es que está en cadena vacía, porque al inicio todo está limpio. Y el número también está limpio. Si por ejemplo yo pongo, no lo sé, 1 y refresco, ya está aquí el número por defecto. Entonces todo debe estar limpio y no se muestra la notificación. Esto es lo que les decía de que se muestra la notificación de copiado al portapapeles. Si esta está en true, cuando yo venga aquí, se va a mostrar. Esto obviamente no lo dejo así porque yo la tengo que cambiar por tiempos, digamos, por un tiempo nada más. Y tenemos los métodos. OnBase o número cambiado, es decir, cada que cambie ya sea el número o que cambie la base seleccionada, se va a invocar este método. ¿Y qué va a invocar? A convertir de decimal a las demás bases. Ahora, convertir de decimal a las demás bases va a recibir un número. En este caso, parseInt tiene, digamos, una forma muy fácil de que nosotros convirtamos directamente el número que está en this.número, que es el número a convertir, desde la base seleccionada. Por ejemplo, parseInt, si el número, no sé, es un binario, aquí la base sería 2 y entonces ya se va a convertir al número decimal. Es decir, parseInt lo va a convertir a decimal. Aquí de hecho dice convert a string to an integer. Y el segundo parámetro que recibe, radix, que especifica la base del número. Entonces aquí ya vamos a recibir un número ya en base 10. Por eso es que dice, ¿para qué hacer conversiones y muchos ifs si podemos convertir primero a decimal y de ahí a las demás bases? Y entonces ya tenemos el número decimal. Ahora para binario lo convertimos a toString pero con base 2. Para octal con base 8, para decimal con base 10 y para hexadecimal con base 16. Y eso es todo. De ahí el de copiar al portapapeles recibe un texto que va a copiar al portapapeles. Si no hay texto, detiene la función. Si no puede acceder al portapapeles, invoca el método copiar al portapapeles si la primera opción falla. El de copiar al portapapeles si la primera opción falla es que me muestra una ventana al usuario para que copie el texto manualmente. Este es por si no se puede acceder al portapapeles. En caso de que sí se pueda, se hace esto. Se invoca el método writeText pasándole el texto y en la consola se imprime y también se imprime, bueno, se invoca el método indicar copiado exitoso. Indicar copiado exitoso muestra la notificación, pero dentro de un segundo la oculta. Hace un setTimeout en donde mostrar notificación se convertirá en false. De este modo la notificación solo se muestra por un segundo. Y bueno, watch lo que hacemos es vigilar si cambia la base o el número. Si cambia la base seleccionada, se invoca a onBase o número cambiado, que es el que ya vimos anteriormente, que es el que invoca a la conversión. Y también vigilamos al número. Cuando se cambia, entonces se invoca a onBase o número cambiado. Y eso es todo. Eso es lo que se hace. Entonces así es como funciona. Cuando cambia una de estas cosas, se empieza a convertir. Y cuando se toca uno de estos botones, se copia el portapapeles. Y eso es todo. Entonces voy a dejarles el código en mi blog, como siempre. Los invito a que compartan el video, a que se suscriban, a que le den me gusta. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos a la próxima.